Espera, no te vayas. Necesito contarte algo que he guardado durante 52 años, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Mi mano tiembla mientras enciendo esta grabadora. Mis dedos nudosos por la artritis apenas pueden sostenerla. Tengo 78 años, estoy en una cama de hospital y puedo sentir la muerte acercándose. El médico dice que me quedan semanas, tal vez días. Y sé que si no hablo ahora, ese secreto morirá conmigo, y el mundo nunca sabrá qué pasó realmente en aquella trinchera. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué pasé 5 décadas durmiendo solo, evitando a mi familia en las noches, viendo fantasmas cada vez que cierro los ojos? Entonces quédate, porque lo que voy a contarte cambió quién soy para siempre. Me llamo Carlos Rivera. Nací en 1945 en un pequeño pueblo de Colombia, pero esa no es la historia que quiero contar. La historia verdadera comienza mucho antes de que yo naciera, con mi padre, Gaspar Rivera, que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Él luchó bajo bandera colombiana, fue asignado al famoso Batallón Colombia, que peleó en Corea. Pero hay algo que la historia oficial nunca cuenta, algo que mi padre me susurró en su lecho de muerte cuando yo tenía apenas 16 años. Mi padre nunca fue el mismo después de la guerra. La gente decía que todos los veteranos eran así, afectados por lo que habían visto, traumatizados por la violencia. Pero era diferente con mi padre. Había una culpa que lo consumía, una culpa que lo hacía beber hasta perder el conocimiento. Mi madre lo abandonó cuando yo tenía 7 años. No podía soportarlo más, decía. No podía vivir con un fantasma. Yo crecí en ese silencio, observando a mi padre desmoronarse lentamente, año tras año. A veces lo escuchaba hablar en su sueño, gritando nombres que no reconocía. Otras veces simplemente se sentaba en el patio trasero durante horas, mirando hacia la nada, con una expresión en su rostro que era pura devastación. Cuando tenía 16 años, mi padre enfermó gravemente. El alcohol lo había destruido completamente. Los médicos dijeron que era cirrosis hepática, que su hígado estaba completamente destrozado. Pasó sus últimas semanas en un hospital improvisado en nuestro pueblo, conectado a tubos, apenas consciente. Una noche yo estaba solo con él. Las enfermeras habían salido a tomar un descanso. Mi padre abrió los ojos de repente, como si despertara de un sueño profundo. Su mano me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil y consumido por la enfermedad. «Carlos», susurró, tienes que saber antes de que me vaya. No puedo llevarme esto al otro lado, hijo. La carga es demasiado pesada». Le pregunté qué quería decir, pero él solo movía la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Finalmente, comenzó a hablar, y lo que contó durante las siguientes horas cambió completamente mi comprensión del mundo, de la guerra, de la moralidad humana. Mi padre me contó que en realidad no fue en Corea donde sucedió todo. Eso fue después. Lo que pesaba en su alma sucedió en 1952, en una operación secreta que nunca fue reportada oficialmente. Él y otros 39 soldados colombianos fueron asignados a trabajar junto a militares estadounidenses en una ubicación clasificada en las montañas de Corea del Sur. El objetivo oficial era investigación militar, pero nadie sabía exactamente qué se estaba investigando. Lo que descubrieron cuando llegaron fue que estaban trabajando en un programa de tortura e interrogación psicológica patrocinado por agencias estadounidenses. No era algo que sucediera accidentalmente o en el calor del combate. Era un programa cuidadosamente diseñado, dirigido por psicólogos, médicos y oficiales de inteligencia estadounidenses. Mi padre dijo que les mostraron documentos clasificados, técnicas de interrogación basadas en la privación sensorial,
drogas experimentales, hipnosis inducida. Había prisioneros, soldados chinos y norcoreanos capturados, siendo utilizados como conejillos de indias. Mi padre y los otros colombianos estaban allí para ayudar en estos interrogatorios, para aprender las técnicas, porque Estados Unidos planeaba compartir este conocimiento con militares latinoamericanos para luchar contra el comunismo en el hemisferio occidental. Vimos cosas horribles, Carlos, me dijo mi padre con la voz temblando. Vi a hombres volverse locos en días, solo por la privación sensorial. Vi a otros que fueron inyectados con drogas que los hacían confesar cosas que no eran ciertas, cosas que sus mentes inventaban bajo tortura química. Y lo peor fue que nos dijeron que esto era legal, que era necesario, que era el precio de la seguridad. Mi padre explicó que muchos de los soldados colombianos se negaron a participar completamente. Algunos se rehusaban a aplicar las técnicas más crueles, pero otros, endurecidos por la guerra, ya mentalizados para matar, encontraron que esto les parecía normal, tal vez incluso emocionante. Mi padre no fue uno de los que se rehusaba completamente, pero tampoco fue uno de los más entusiastas. Estaba en ese gris doloroso del medio, haciendo lo mínimo que le pedían, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba sucediendo. Pero hay un incidente específico, dijo mi padre, el incidente que lo rompió completamente, que lo persiguió durante los siguientes 52 años de su vida, que lo llevó a beber hasta la muerte. Había un prisionero, un soldado chino joven, quizás 19 años. Los estadounidenses creían que poseía información sobre movimientos de tropas, ubicaciones de depósitos de suministros, nombres de agentes de inteligencia. El prisionero fue asignado a un protocolo especial de interrogación intensiva. Esto significaba privación sensorial absoluta durante 72 horas, inyecciones de drogas alucinógenas cada 6 horas y sesiones de interrogatorio donde equipos de soldados lo gritaban preguntas mientras luces estroboscópicas destellaban en sus ojos. Mi padre fue asignado a estar presente en una de estas sesiones. Descrita así suena abstracto, pero mi padre fue muy específico en lo que me contó. Dijo que el prisionero llevaba los ojos vendados. Sus manos estaban esposadas detrás de la espalda. Lo habían colocado de pie durante todo el tiempo, con solo una pequeña cantidad de apoyo de un cuero sobre sus caderas para evitar que se desplomara completamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Para los prisioneros bajo privación sensorial, minutos pueden sentirse como horas. Horas pueden sentirse como días. Cuando comenzó el interrogatorio, el chico simplemente gritaba. No respondía a preguntas, solo gritaba, porque después de 72 horas sin poder ver, escuchar, oler, tocar nada excepto el dolor de estar de pie todo ese tiempo, la mente se rompe. Se rompe de formas que la medicina moderna apenas estaba comenzando a comprender. Los interrogadores estadounidenses continuaron. Hicieron preguntas sobre instalaciones militares, sobre números de tropas, sobre nombres. El prisionero no podía responder porque no había nada en su mente, excepto el dolor absoluto de existir en ese momento. Entonces los interrogadores cambiaron de estrategia. Comenzaron a hacer acusaciones. Dijeron que el prisionero era un traidor a su propio país, que estaba conspirando contra sus compañeros soldados. Dijeron que sus propios oficiales querían que muriera, que lo habían puesto en riesgo deliberadamente porque no era de confiar. Mi padre dijo que esto era especialmente cruel, porque después de 72 horas de aislamiento sensorial, la mente puede llegar a creer casi cualquier cosa. El prisionero comenzó a aceptar estas acusaciones. Comenzó a admitir cosas que nunca hizo, crímenes que nunca cometió, traiciones que nunca perpetró. Y entonces, dice mi padre, algo en el prisionero simplemente se apagó. No murió, pero dejó de existir como ser humano consciente.
Sus ojos, aunque vendados, simplemente miraban hacia adentro. Su cuerpo se relajó. Cuando los interrogadores quitaron las esposas, se desplomó al piso como una marioneta cortada. Los médicos estadounidenses lo examinaron. Dijeron que estaba en catatonía inducida, que probablemente recuperaría la capacidad de hablar y moverse con el tiempo, pero que estaba esencialmente roto, mentalmente destrozado, de una manera que podría ser permanente. Ese fue el momento, me dijo mi padre, en el que supe que nunca podría vivir normal de nuevo. Ese fue el momento en que comprendí que había cruzado una línea de la cual no había retorno. No porque hubiera torturado a ese chico con mis propias manos, aunque fui cómplice. Fue porque comprendí que vivíamos en un mundo donde esto era permitido, donde gobiernos respetados, nuestro aliado Estados Unidos, estaban realizando estos actos de barbarismo, y el mundo seguía adelante como si nada estuviera sucediendo. Mi padre explicó que después de esta sesión fue abordado por un oficial estadounidense, un hombre llamado Coronel Peterson, que le explicó que lo que había visto era clasificado, que nunca podría hablar de ello, que si lo hacía, enfrentaría consecuencias legales severas. Le advirtieron que agencias de inteligencia estadounidenses tenían acceso a su información personal, que sabrían, si hablaba, que su familia podría estar en peligro. Entonces mi padre regresó a Colombia y guardó silencio. Durante 52 años guardó silencio, pero el silencio no lo sanó, lo envenenó desde dentro. Mi padre comenzó a beber para ahogar los recuerdos. Cada día, después del trabajo, él iba a bares locales y bebía hasta perder el conocimiento. Los fines de semana, bebía desde el amanecer. Pasó de ser un padre presente a ser un espectro, un fantasma que vivía en la misma casa, pero no era realmente parte de ella. Mi madre lo dejó porque lo amaba y no podía ver cómo se autodestruía. Yo me quedé porque era su hijo, porque había esperanza de que algún día él mejoraría. Pero no mejoró, solo empeoró. Lo que mi padre me dijo en su lecho de muerte fue que creía que el silencio fue un error, que debería haber hablado, debería haber enfrentado las consecuencias, debería haber gritado al mundo lo que había visto, porque el silencio lo hizo tan culpable como los que ordenaron la tortura. No dejes que esto muera conmigo, me suplió. No sé si alguna vez será seguro contar toda la historia, pero tienes que intentar. Tienes que asegurarte de que la gente sepa que esto sucedió. No fue un error de guerra, no fue un accidente, fue una política, fue ciencia, fue deliberado. Murió esa noche. Después de su muerte, pasé años procesando lo que me había contado. No sabía si debería hablar de ello. Tenía miedo. Mi padre había tenido miedo. La advertencia del coronel Peterson parecía eterna, incluso después de su muerte. Pero entonces, hace 15 años, vi algo en las noticias que cambió todo. Se filtraron documentos clasificados que confirmaban exactamente lo que mi padre me había contado. Los documentos revelaban un programa llamado MK Ultra, aunque mi padre nunca lo había llamado por ese nombre. El programa involucraba a agencias estadounidenses experimentando con técnicas de control mental, tortura psicológica y drogas alucinógenas en prisioneros de guerra y civiles. Lo que fue más revelador fue descubrir que este programa no fue una aberración, no fue algo que sucediera en un lugar secreto sin que nadie lo supiera. Fue sancionado oficialmente, financiado por presupuestos clasificados del gobierno, supervisado por científicos respetables y médicos de universidades prestigiosas. Aprendí que Colombia específicamente había sido parte de una iniciativa de entrenamiento de contrainsurgencia, donde militares colombianos fueron enviados a Corea para aprender técnicas que luego serían implementadas aquí en casa contra los guerrilleros comunistas, contra activistas políticos, contra cualquiera que fuera visto como una amenaza.
Aprendí que estas técnicas eventualmente se utilizaron en cárceles militares colombianas, que civiles fueron torturados, que personas desaparecieron, que familias fueron destruidas, basado en información extraída bajo estas técnicas de control mental y tortura. Mi padre fue apenas un eslabón en una cadena de complicidad que se extendía por gobiernos a través de continentes, afectando a millones de personas. Entonces comencé a investigar. Contacté a otros veteranos colombianos que habían estado en Corea durante ese tiempo. Algunos estaban muertos, otros se negaban a hablar, pero algunos, como mi padre, habían estado viviendo en silencio la mayor parte de sus vidas, esperando la oportunidad de contar la verdad. Reuní sus historias, documenté sus testimonios, pero cuando intenté publicar esta información, me encontré con obstáculos inexplicables. Editores que inicialmente mostraban interés, de repente dejaban de responder mis correos. Un periódico grande que había ofrecido publicar un artículo sobre el tema canceló después de que aparentemente recibieron una sugerencia de fuentes gubernamentales de que sería inapropiado enfocarse en eventos históricos que podrían afectar las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Comprendí que el silencio no era solo algo que mi padre había elegido. Era algo que me estaba siendo impuesto. Pero después de toda una vida de trabajar como abogado de derechos humanos, después de luchar por dar voz a los que no tienen voz, decidí que no podía permitir que este silencio continuara. Decidí que si bien tal vez no podría publicar un libro o conseguir que los medios principales cubrieran esta historia, podría hacer esto. Podría grabar mi testimonio. Podría dejar constancia de lo que mi padre me contó, de lo que otros veteranos me dijeron, de lo que descubrí en mis investigaciones. Porque aquí está el punto crucial de toda esta historia. No es solo sobre lo que sucedió en los años 50, es sobre lo que eso ha significado para el mundo desde entonces. Esas técnicas de tortura e interrogación que se desarrollaron en Corea, que se enseñaron a militares colombianos y latinoamericanos, que se utilizaron en cárceles y centros de detención en toda América Latina durante décadas, no desaparecieron. Evolucionaron, se refinaron, se llevaron a otros lugares. Después del 11 de septiembre, descubrimos que esas mismas técnicas estaban siendo utilizadas nuevamente, en Guantánamo Bay, en Abu Ghraib, en instalaciones secretas de la CIA alrededor del mundo. Los políticos estadounidenses negaban que fuera tortura. Decían que eran técnicas de interrogación mejoradas. Pero era exactamente lo mismo que mi padre había presenciado 50 años antes. Lo que comenzó en Corea se convirtió en política oficial de Estados Unidos. Se convirtió en una parte de cómo Occidente conducía sus guerras. Y todo comenzó porque alguien decidió que la privación sensorial, las drogas experimentales, el juego psicológico, eran técnicas de interrogación aceptables. Mi padre llevó esa culpa hasta su muerte. Yo he llevado su testimonio durante 15 años, esperando el momento correcto para hablar. Y ese momento es ahora. Ahora que soy viejo, ahora que sé que no me queda mucho tiempo, ahora que tengo todo que ganar al decir la verdad y nada que perder. Quería que supieras esto. Quería que alguien supiera que un viejo colombiano, hijo de un soldado roto por la guerra, pasó su vida investigando lo que había sucedido. Quería que conocieras el nombre de mi padre, Gaspar Rivera. Quería que recordaras que fue un hombre, no una cifra, no un cómplice anónimo en una máquina de gobierno. Fue un hombre que cometió errores, que fue cómplice de cosas horribles, pero que también intentó redimirse diciendo la verdad, aunque fuera demasiado tarde para cambiar nada. He pasado 52 años viviendo con el secreto de mi padre. Hoy, a los 78 años, en una cama de hospital, sin saber si veré otro amanecer, decidí que ya no guardaría este secreto.
Decidí que el mundo merece saber que esto sucedió, que fue real, que fue documentado, y que las personas responsables de este programa nunca fueron verdaderamente responsables ante la ley. Algunos nombres que debería dar podrían poner en riesgo a personas que aún viven. Algunos documentos que he encontrado todavía están clasificados, pero he dicho lo suficiente. He dicho lo bastante para que alguien que busque la verdad pueda encontrarla. He dicho suficiente para que el legado de mi padre no sea solo su silencio y su sufrimiento, sino su revelación final de la verdad. Yo soy Carlos Rivera. Mi padre fue Gaspar Rivera. Él guardó un secreto durante 52 años que lo destrozó. Y ahora ese secreto es tuyo. Ahora es responsabilidad tuya decidir qué hacer con él. Puedes ignorarlo, volver a tu vida, pretender que nunca escuchaste esto. O puedes hacer lo que mi padre desearía haber hecho. Puedes asegurarte de que se recuerde, de que no se repita, de que los que fueron dañados sean reconocidos. La historia de la guerra no termina cuando dejan de sonar los disparos. Termina cuando la verdad finalmente emerge, sin importar cuánto tiempo haya tomado, sin importar quién tenga que sufrir para que salga a la luz. Esta es mi confesión. Este es el legado de mi padre. Y esto es lo que he guardado durante la mayor parte de mi vida adulta. La verdad de que el silencio fue nuestra condena y que hablar es nuestra redención, aunque llegue demasiado tarde. Apaga esta grabadora cuando termines de escucharla. Piensa en lo que escuchaste, y si puedes, haz algo con ello. Ese era el último deseo de mi padre. Ese es mi último deseo. No dejes que la verdad muera conmigo.